lectura a esta porción de la Biblia. Efesios 4, versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora, oh Dios, venimos ante tu presencia para ser ministrados por tu palabra, y te pido de tu bendición, Señor. Esta palabra que has puesto en el corazón de tu siervo pueda ser compartida a tu iglesia en este lugar. Te pido, Señor, que el tiempo que tú nos tengas meditando en esta palabra es un tiempo en el cual podamos recibir tu palabra, podamos, Señor, discernir tu propósito en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, por la iglesia en este lugar. Mi vida en tus manos, la pongo como un instrumento. Dame de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar si es tan amable? Una vez más, a todos, buenos días, que Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo y lo felicito por haber tomado la decisión de estar esta mañana en la casa del Señor. Tomó la mejor decisión. Que Dios lo bendiga. Le compartía de que por más de un año y medio ha venido al pastor una carga muy grande por la iglesia. A lo largo del año pasado y parte del antepasado y lo que va de este año, cosas que Dios le vino mostrando, que yo le preguntaba en relación al desarrollo de la iglesia, y que mientras tenía esos momentos con el Señor, Él me fue dando palabra en relación a la iglesia. Y hoy compartimos un primer tema, y el tema es la iglesia que Dios anhela. La iglesia que Dios anhela. Yo le pregunto a usted una pregunta. ¿Usted cree que la iglesia debe de ser perfecta? Una vez más, le pregunto a usted. ¿Usted cree que la iglesia debe de ser perfecta? Esta mañana, a partir de hoy, cuando le toque al pastor estar aquí al frente, va a compartir temas en relación a ello. Regularmente Dios nos ha venido hablando como iglesia de manera individual, recordando que la palabra iglesia, eclesía del griego, significa los llamados por Dios y para Dios. Pero en esta predicación y a lo largo de esta serie, Dios va a hablarnos como grupo, como familia. Los que estamos aquí somos la iglesia. No va a hablarnos de manera individual, aunque viene implícito, pero va a hablarnos como cristianos, va a hablarnos como iglesia, los que somos llamados aquí en San Andrés Timilpa, cómo convivimos, va a hablarnos como iglesia en grupo, cómo es nuestra relación, cómo es nuestra convivencia, cómo nos perdonamos cuando nos ofendemos. Dios va a hablarnos a cómo caminar unidos, cómo trabajar en unidad. Dios va a ayudarnos a entender, a que aprendamos a ser fieles entre unos con los otros. Va a hablarnos como iglesia en grupo. Va a ayudarnos también esta palabra que Dios le ha mostrado a su siervo, acerca de cómo aprender nosotros a soportar a los débiles en la fe, a llevar nuestras cargas mutuamente, a corregirnos, a disciplinarnos, a animarnos
e instruirnos. Y yo le puse como título a esta primera predicación, la iglesia que Dios anhela. ¿Cómo es la iglesia que Dios quiere ver en nosotros de manera grupal? Pregunta. ¿Cómo quiere Dios que sea nuestro comportamiento aquí en la iglesia Hashem? Le comparto estas preguntas que me hice mientras yo tenía este tiempo con el Señor. ¿Cómo quiere Dios que sean nuestras actitudes? ¿Cómo quiere Dios que sea nuestra forma de hablar entre nosotros? En lo natural o en lo físico, en lo literal, cuando una persona compra una computadora o compra un auto, cuando sale de fábrica, sale como sin errores, se supone, ¿no? Sin defectos. Pero más o menos a los 5 años, en el caso del auto, comienza a mostrar ciertos desperfectos, ¿cierto? Y es necesario ese vehículo llevar para que se le vaya arreglando las cosas que van saliendo. Pero dependiendo de la marca del auto, va a llevarlo a la agencia que corresponde. No va a llevar un Nissan a una agencia de Ford, ¿verdad que no? En el caso de las computadoras igual. Dependiendo de la marca, cuando llega el momento después de un tiempo y va requiriendo mantenimiento, se le lleva a la fábrica. En el caso de la iglesia, según la Biblia, me mostró esto el Señor, suele suceder lo mismo. Cuando la iglesia nace, como en el caso de nosotros que nos tocó ver como generación, ver el nacimiento de una iglesia cristiana Hashem, pasando por diferentes etapas, después de un cierto tiempo, Dios trae una palabra para refrescar a la iglesia, para llevarnos y detenernos y crecer en el Señor. En los últimos años Dios nos ha dado mucha palabra, sin embargo como que la iglesia ha llegado a un momento en el cual Dios desea refrescar a la iglesia en conjunto. No estoy hablando como individuos, hago referencia en grupo. La palabra iglesia, para darle un dato, el significado, significa los llamados afuera o los llamados por Dios. Esa es la palabra iglesia, pero vamos a hablar de manera en conjunto. Ahora, Dios quiere hablarnos en relación a un grupo de iglesia. Como iglesia tenemos muchos puntos en común, pero yo quiero compartir 2. Como iglesia tenemos cosas en común. Número 1, tenemos la fe en común en Jesucristo. Usted está aquí y viene a este lugar porque usted cree en Jesucristo. Usted cree que Él le va a salvar, ¿cierto? Y eso nos une. Y ahí no tenemos problema, ¿cierto? Una segunda cosa que tenemos como iglesia de Dios es de que luchamos contra el pecado. Cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus pruebas y las enfrenta. Aquellas cosas en las cuales se está luchando pueden ser hábitos, puede ser comportamiento, puede ser actitudes, pero todos en el Señor estamos luchando en contra de aquello que nos aleja de Dios. Ahora, déjeme decirle que tener un lugar de reunión como el que tenemos aquí no fue algo que se le ocurrió al pastor o se le ocurrió al hombre. Esto Dios lo diseñó. Dios fue el que diseñó que la iglesia, aquellos que fueron salvos y alcanzados, se estableciera un lugar de reunión común. Este edificio sirve para congregarnos y reunirnos 2 veces por semana. Pero le pregunto a usted, cuando nos vamos de aquí, ¿qué pasa con el edificio? Se queda solo, no hay nada. Hasta que llegamos el martes o el domingo que se abren las puertas, es que este lugar cobra vida, ¿cierto? Y viene el tiempo de alabanza y de oración, y es así como este lugar Dios nos habla. Pero cuando llega su iglesia a este lugar, Él comienza a ministrarnos. Yo le hice una pregunta cuando iniciamos y vuelvo a repetirla. ¿Usted cree que la iglesia debe de ser perfecta o es perfecta? Conteste esa pregunta en su mente.
Porque la palabra de Dios quiere mostrarnos algo a nosotros esta mañana. Otra pregunta que le hago: ¿existe una iglesia perfecta? Y le hablo desde el primer siglo. Le hablo desde la iglesia del Pentecostés. Y de la iglesia que en Antioquía, de la iglesia en Tesalónica, en Éfeso. ¿Existe una iglesia perfecta a lo largo de la historia del cristianismo? Siguiente pregunta. ¿Dios querrá una iglesia perfecta? ¿Qué entiende usted por perfecto? ¿Qué entendemos por la palabra perfecto o perfecta? ¿Sin errores? ¿Ausencia de errores? ¿Es la palabra perfecto? ¿Qué entiende usted por la palabra perfecto? Regularmente a la mente o al parecer del ser humano, la palabra perfecto significa ausencia de errores. Significa sin equivocaciones. Pero vamos a ver qué dice Dios y su palabra a través y qué significa la palabra perfecto o perfección. Para el hombre la perfección, me encontré este dato, para el hombre la perfección es ausencia de errores y de fallas, pero no es lo mismo que significa en la palabra de Dios. Efesios 4, versículo 11, pasaje que leímos, encontramos un mensaje del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 5 ministerios, a fin, ¿me ayuda a leer? A los santos, hasta ahí, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar que encontramos ahí, o perfecto, la palabra es catartismos. Y la palabra catartismo en la Biblia significa reparar, significa corregir, significa, escuche esto, hacer que funcione, significa remendar o parchar. Eso es lo que significa la palabra perfeccionar. Una vez más, significa reparar, corregir, hacer que funcione, remendar o parchar. Esta palabra lo que nos habla es de que los santos, porque en el texto 12 hace referencia a los santos que son los cristianos. Esta palabra perfeccionar hace referencia a que los cristianos necesitamos ser corregidos, reparados y hacer que funcionemos. Y esto es muy importante. Es un parteaguas en la iglesia cristiana Hashem, lo que Dios quiere hacer después de 9 años que la iglesia nació aquí. Esta palabra, que todas las iglesias tienen cosas que se deben reparar. Déjeme decirle algo, no existe, ni existió, ni aún en la Reforma, una iglesia perfecta. Ni aún Calvino, ni Martín Lutero. Yo me encontré algunos datos que me quedé estremecido. Juan Calvino, ya de viejo, se casó con una jovencita, menos de los 15 años. Martín Lutero, además de Catalina, tuvo otras mujeres. Todos fallaron, aún los hombres de la Biblia. Pablo, Pedro, Bernabé. Todos necesitaron ser corregidos, parchados y hechos que funcionaran. No somos una iglesia perfecta. Dios establece, según Efesios 4:11, 5 ministerios, siervos, líderes, que a través de ellos comenzará a reparar, corregir, remendar y arreglar a la iglesia. Yo le pregunto a usted de manera individual esta pregunta: ¿usted se equivoca? ¿Usted la riega en su casa? Claro, allá no se ve tanto como aquí.
Pero aquí son más evidentes los errores. Pero ¿sabe qué? También se equivoca. No somos una iglesia perfecta, somos una iglesia que cometemos errores, nos equivocamos. ¿Qué nos hace perfectos, hermanos? Según la Biblia, nos hace perfectos cuando Dios nos muestra nuestros errores y los corregimos. Según la Biblia, nos hace perfectos cuando Dios nos señala, nos muestra en nuestra vida en dónde estamos fallando, y cuando nosotros reconocemos que ese señalamiento de Dios tuvo un propósito, y es corregir, y es reparar y hacer que funcione en nuestra vida como iglesia en el Señor. Y no hablo de manera individual, hablo de manera grupal. La iglesia en este lugar necesita reparación para caminar otra vez en el Señor. Cuando detectamos la falla, los cristianos, los nacidos de nuevo, no nos quedamos de brazos cruzados, sino que hacemos algo para corregir y lo reparamos. ¿Cierto o no? En lo natural existe, yo me encontré este dato, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Los jóvenes saben más de esto. El mantenimiento preventivo, ¿cuál es? Prevenir las cosas para que no se descompongan. En el caso del carro, ponle aceite, ponle gasolina, hazle su mantenimiento cada cantidad de kilómetros, y estás preveniendo que el carro no se te descomponga. Pero cuando fuiste negligente en eso, y el carro por falta de algo se te descompuso, viene el mantenimiento correctivo. ¿O no, hermanos? Se te deshieló el carro, se le rompió la vía, qué sé yo. Y cuando llega el mecánico, ¿qué es lo que hace? Te dice, aquí y aquí está descompuesto. Hay que cambiar esta parte. Si usted quiere que el auto funcione, ¿qué hace? Compra la refacción y se le instala. Ese es el mantenimiento correctivo. Y en esta hora, Dios quiere hablarnos a la iglesia de los dos. El preventivo y el correctivo. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. En la Biblia encontramos, o mejor dicho, en la Biblia no encontramos perfección como ausencia de error. Sin embargo, hay otras cosas que Dios demanda, y entre ellas, escuche esto, está la madurez. Una vez más, en la Biblia no encontramos perfección como ausencia de errores o de fallas, pero sí encontramos en la Biblia cosas que Dios demanda de la iglesia que no son opcionales. Y una de ellas es la madurez. Yo le hago una pregunta a usted como iglesia. ¿Quién se equivoca más? ¿Un niño o un adulto? Piense la pregunta. ¿Quién se equivoca más? ¿Un niño o un adulto? La respuesta es un niño. Porque cuando ese niño va creciendo, va aprendiendo que no debe de meterse a la boca las piedras o jugar con tierra o tomar agua de los charcos. Ya cuando llega adulto se da cuenta que no lo va a hacer, pero se sigue equivocando el adulto, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, no tomas del charco, pero toma Coca-Cola. Hace el mismo daño, ¿o no? Nadie dijo amén, pero es amén. El niño come tierra, le hace daño, no lo sabe, pero cuando llega el adulto, no come tierra, pero come dulces, golosinas que le hacen daño. El asunto es de que cuando el niño va creciendo, se supone que debe de haber ¿qué? Madurez. Primera a los Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Me ayuda a leer? La iglesia que Dios anhela es una iglesia
que aprenda a madurar. No puede ser usted el mismo de hace 9 años. No debe. Es que el hermano no me saludó y no lo voy a saludar. Espérate. Es tu hermano. Es que no me cae bien el hermano, no me cae bien la manera como habla o como dice. La Biblia dice que no es opcional el madurar, somos llamados a madurar como iglesia. No podemos seguir siendo los mismos que comenzamos hace 9 años. Y yo le dije al inicio de la predicación, Dios va a ayudarnos a aprender a convivir, a exhortarnos, a animarnos, a hablarnos como iglesia. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que ser diferentes, iglesia. No podemos seguir siendo los mismos cristianos de hace 9 años. Yo me recuerdo que hace 9 años, pues difícilmente yo podía decirle, hermano Azaret, vente acá arriba a cantar. No sabía. Pero hoy sí puede cantar. Y perdón que tome como ejemplo, hijo. Pero ha aprendido. Y si yo voy con él y le pido que me apoye, ¿su deber cuál es? No es opcional, es un deber. ¿Por qué? Porque ya creció en el Señor. Y puedo mencionar otros ejemplos. No se vale que a 9 años yo le diga, hermano, ¿va usted aquí a hacerlo? Y usted me diga, no. Eso era antes, no hoy. Dios en su palabra también nos demanda como iglesia crecimiento espiritual. Madurez, número 2, crecimiento espiritual. Y no es opción, es un deber. Eso sí Dios nos demanda como iglesia. No que seamos perfectos sin fallas, sino que cuando Dios nos habla en una área y es con nosotros, corregir como iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Hay cosas que Dios sí nos demanda como iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿me ayuda a leer? Crezcáis. Tiene que haber crecimiento en la iglesia. Hace las últimas semanas usted ha visto que el pastor ha colocado a los jóvenes a participar, a involucrarse en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya aprendieron y los adultos también ya deben de tomar su lugar en la iglesia. Esto no es algo de uno, somos todos trabajando para la obra de Dios. No es deber del pastor que las cosas funcionen, es deber de todos. Porque es muy fácil, hermano. El pastor, por eso las cosas no funcionan. No, yo no soy la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Tenemos que crecer, tenemos que madurar espiritualmente. Dios no demanda que perfeccione en ti, que no te equivoques. Dios demanda que cuando te señala algo, corrijamos. Dios no nos demanda perfección como ausencia de error, pero sí nos demanda santidad para una vida para Dios. Cuando en Efesios 5:27 Pablo escribe, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere derribar de nuestra mente ese pensamiento que muchos han pensado, que la iglesia debe de estar llena de gente perfecta. Todos aquí tenemos fallas. Nos equivocamos, aún de grandes nos seguimos equivocando. Y tristemente nos equivocamos en cosas que ya Dios nos ha venido hablando que no nos equivoquemos. Yo me encontré algunos datos, yo le mencionaba, ni la misma iglesia de la Reforma del siglo XV, siglo XVI, con nombres tan importantes como Zwinglio, como Wycliffe, como Martín Lutero, como Juan Calvino, tampoco fue perfecta esa iglesia.
dejaron una marca, pero aún en sus imperfecciones Dios obró de manera soberana. En todas las iglesias sobre la tierra, escuche esto, en todas las iglesias que han existido desde el primer siglo hasta el día de hoy, todas las iglesias tienen trapos sucios, incluyendo esta. Cosas que se dicen atrás, que no hemos aprendido, que cuando hay algo contra el hermano, ¿cómo hay que hacerlo? Buscar al hermano, decirle de frente las cosas. Eso es madurez, ¿o no? Yo le hago una pregunta a usted como iglesia aquí. ¿Habrá trapos sucios aquí en la iglesia? ¿Cuántos? Filipenses 3:8. Uno de los grandes hombres del primer siglo, Pablo, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entendió que para poder ganar a Cristo tuvo que dejar todo. Las cosas del mundo quedaron relegadas a un segundo término. Lo importante fue Dios. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué? Perfecto, hasta ahí. ¿Qué significa? Pablo no fue perfecto. El gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, fue un hombre que se equivocó. Y yo le hago una pregunta, ¿y si se equivocó Pablo, usted cree que no se va a equivocar el pastor de aquí? Claro, soy hombre como usted, tengo una familia, también me enfermo, también se me descompone el carro, también de repente no me alcanza el dinero, etcétera. Soy como usted, un ser humano. Me canso, me hago viejo. Pablo dice, no soy perfecto. Ahora, Pablo cometió errores, segundo a los Corintios 12:7. Los grandes hombres de Dios tuvieron sus errores. Entonces, si los grandes hombres de Dios, como el apóstol Pablo que estamos viendo ahorita, tuvo sus errores, ¿la iglesia del siglo XXI aquí donde estamos no tendrá errores? Claro que sí tendrá errores. Ahora, también no vayamos al extremo. Hay que poner aquí una base muy firme. Porque muchos dirán, bueno, como tenemos errores todos, vamos a pecar. No, espérate. Tampoco es el punto. Porque puede estar por ahí un inteligente y decir, bueno, como el pastor predicó de que estamos llenos de errores y nos equivocamos, pues vamos a pecar y luego regresamos. No, tampoco es el punto. Porque somos llamados a hacer luz y sal. Lo que sucede es que como somos seres humanos cometemos errores, pero tenemos a Dios que nos ministra y nos corrige. Dice Pablo, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones, ¿me ayuda a leer? No me exaltase desmedidamente. ¿Qué significa? Pablo fue orgulloso. En algún momento de su vida el apóstol Pablo, el hombre de Dios, también consideró y dijo, yo puedo hacer las cosas sin Bernabé, sin Silas. También fue orgulloso este hombre. Para que no me exaltase desmedidamente,
Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me, ¿qué? Abofeté. En palabras coloquiales, le dieron un par de cachetadas allí a Pablo, para que se quitara el orgullo. Y muchas veces, muchos necesitamos así de parte del Señor. Hasta que vino, dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enalteciera sobremanera. Hasta que Pablo reaccionó y dijo, es por la gracia de Dios. Dios demanda de nosotros santidad como iglesia. Una segunda pregunta, o una pregunta más, porque ya he hecho muchas preguntas. ¿Usted cree que la iglesia del primer siglo fue hipócrita? Claro. ¿Y sabe qué? Tristemente, pero existe y es realidad, también aquí en la iglesia hay gente así. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con eso? Porque el tema es como iglesia. Si yo me di cuenta, si yo sé, solamente señalo o busco a Dios para corregir esto. Porque Él es mi hermano o Él es mi hermana. Porque en la Biblia todo lo que Dios hizo cuando hubo una falla, Dios lo hizo para corregir y la iglesia de ese momento corrigió y se mantuvo unida. Porque ese es el punto. Que Dios nos señale como iglesia, pero que nos mantengamos unidos. Porque es muy fácil detectar o ver cuando la otra persona le ocurrió eso, pero ¿cómo venimos nosotros como maduros en el Señor para poder señalar en el amor y traer a esa persona al lugar que Dios quiere que sea? Porque déjeme decirle que como iglesia, si falla uno, fallamos todos. Amén. Si falla uno, fallamos todos. Todos somos parte de una familia. Y cuando hablan de la iglesia, no hablan de uno como individuo, hablan del conjunto. Y dijimos que la palabra perfeccionar es que remendar, parchar, echar a andar. Y una persona que cayó en eso, infringió en eso, requiere ¿qué? Mantenimiento. Requiere ser corregido. Porque usted que no lo hace, no es mejor que ella. ¿O sí? Gálatas capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver la iglesia de Galacia. Vamos a ver un segundo hombre de Dios, que cuando leemos sus escritos, nos impactan. El apóstol Pedro. Pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Cuando estaba con los gentiles, hermanito, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Mire, usted es una bendición aquí en la iglesia, ha sido de mucha bendición. Pero llegaban los judíos, ni lo conozco, no sé ni cómo se llama el hermano. Este fue Pedro. Y en su simulación o en su hipocresía, dice Gálatas 2:13, participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado de la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice Pablo, pero cuando vi que no andaba, ¿qué? Ahora, ¿de quién está hablando? De Pedro. Cuando Dios señaló, mostró al apóstol Pablo que no andaba haciendo las cosas como deben de ser, dice el texto 14, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Imagínese esta escena. Pablo llamando con cordura, con respeto, hermano, te estás equivocando. No debes de ser así como hijo de Dios. Debes de ser de una sola pieza. Eso es perfección. Eso sí es perfección.
llamar, confrontar, para corregir, porque al final Pablo y Pedro eran hermanos en Cristo. Eran parte del mismo cuerpo del Señor. Y así mismo lo somos aquí en este lugar. Amén. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero tuvo errores muy grandes y uno de ellos fue la hipocresía. Pero cuando fue señalado por parte de Dios, en este caso que vimos, hubo corrección. ¿Hubo qué? Corrección. Y es así como Dios quiere refrescar a esta iglesia. Que cuando algo se detecta, tiene que haber la madurez, el tino, el tacto para que se corrija y como iglesia todos crezcamos. Porque el problema no es de uno, es de todos. Siguiente pregunta, o bueno, otro ejemplo más. Encontramos en la iglesia del primer siglo que también hubo gente mentirosa y ladrones. Hechos 5:1. Hechos 5:1. Y encontré otros ejemplos. Bueno, no vamos a poder abordar todos, pero hay otros ejemplos. El tema es Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, saliendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Un matrimonio que mintió y robó. ¿Sabe cuál fue la corrección para ellos dos? ¿Cuál cree? Espero que no suceda esto aquí en la iglesia. ¿Pero qué cree? A partir de ese momento que se corrige esto en la iglesia, la gente buscó a Dios con más temor. Pero hubo corrección. Entonces encontramos en la iglesia del primer siglo personas que fueron hipócritas, personas que mintieron, que robaron, de doble ánimo. Pero también encontramos personas que dejaron las cosas de Dios y se fueron al mundo. Primera de Timoteo 5:20. Bueno, Segunda de Timoteo, 4:9. Segunda de Timoteo 4:9. Somos llamados a remendar como iglesia, somos llamados a corregir, para que el pecado no se haga una costumbre en la iglesia. Pablo, una de sus grandes virtudes, que fue un hombre que siempre se mantuvo hasta el final de sus días sirviendo al Señor. Y encontró muchos hombres en ese caminar, entre ellos Demas. Segunda de Timoteo 4:9, le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Me ayuda a leer? ¿Y se ha ido a dónde? Hasta ahí. Imagínense al apóstol Pablo, de repente estuvo con él Demas muchos años y de repente vino y Demas dijo: es que yo quiero vivir mi vida, Pablo, solo tengo una vida.